Bueno, lo que vamos a hacer hoy es trabajar un tema importante y el tema, pues obviamente va a ser central en la acumulativa de nosotros. Es acerca de la aculturación en la educación. Entonces necesito que pongan mucha atención, necesito que, pues obviamente, si pueden copiar, háganlo, por los aspectos más importantes, porque pues les va a servir a ustedes para poder contestar las preguntas. Antes de hablar de aculturación en la educación, pues vamos a trabajar ciertos conceptos. El primero es concepto de cultura, ¿ya? Camilo, léala. No escucho entonces. La cultura es concebida como el conjunto de significados compartidos por los miembros de una nación o grupo, Bueno, muy bien. las Entonces, creencias. sí, las creencias, las normas, los roles y los valores. Es decir, la cultura es el conjunto, ¿cierto? Es el conjunto, es el todo De de, ideales, de, de ¿sí? aspectos, De, de aspectos ujú, que en este caso conforman lo que es el ser humano. Entonces, ¿y cuáles son esos aspectos? Pues los más importantes los definimos en cuatro: las creencias, las normas, los roles y los valores. Entonces, la cultura son todos esos conocimientos, creencias, costumbres, comportamientos que ujú, moldean e influyen en el ser humano. En cuanto hablamos, cuando nos referimos a creencias, estamos hablando de todo ese compendio de conocimientos que he adquirido a lo largo de los años y que se ha transmitido de generación en generación, ¿cierto? Pues allí converge también el lenguaje. Las normas son esas conductas, esos comportamientos que el hombre ha adquirido. Los roles, ¿cierto? Son ujú. esa serie de comportamientos que obviamente también se ha transmitido y que en este caso ha influenciado para que el hombre adquiera cierto comportamiento, ciertas actitudes y también lo ha influenciado para que éste decida qué hacer o cómo hacer o cuándo hacer dentro de la sociedad. Y los valores, algo muy importante, ¿cierto? Son los principios que rigen su vida, ¿cierto? Que lo llevan, por ejemplo, a respetar las leyes, a eh, respetar a los demás, ¿cierto? Y a valorar todo lo que los rodea. Bien, entonces, en conclusión, la cultura son esa serie de creencias, costumbres, ¿cierto? Tradiciones que se ha transmitido, que él ha absorbido, que él ha adquirido y que le ha permitido vivir en sociedad de manera pacífica y armonía con los demás. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta eso, Ujú. vamos a hablar de la aculturación en la educación. Ahora sí, lea, por favor. La culturación en la educación es el proceso por el cual el contacto entre grupos a la adquisición de nuevos patrones culturales por parte de uno o de los dos grupos con la adaptación de parte a la cultura de otro. Bueno, la aculturación en la educación, como su nombre lo indica, ¿cierto? Es, primero, es una adopción, toma, eh, ya sea de toda o de cierta parte, de esos comportamientos, de esas costumbres, de esas creencias eh, culturales, ¿cierto? De un grupo hacia otro, ya sea de manera pacífica o manera violenta. La culturación es un proceso que inicia con un contacto entre dos grupos culturales diferentes. Ese contacto se da, como ya lo dije, de manera pacífica o violenta, y dentro de ese contacto eh, hay una relación en la que promueve ese intercambio cultural o también la adopción de ciertos rasgos culturales o comportamientos culturales de una hacia la otra. ¿Y por qué? Pues obviamente puede ser violenta, pues porque puede ser impuesta por la fuerza, ¿ya? Entonces, al ser impuesta por la fuerza, pues obviamente la cultura dominante impone sus patrones culturales y la cultura dominada pues los adopta porque le toca. ¿Listo? Ahorita hablamos sobre la educación. Miremos, por ejemplo, las dos imágenes
¿Cómo vemos que un indígena, ¿cierto? Está tomando Coca-Cola? Y en la otra arriba dice que, obviamente, Que una, viene a descubrirlos. sí, obviamente vienen a descubrirlos, pues, pues ellos mismos se descubrieron a sí mismos, ¿no? O Sí. sea, como muy palabras. Ellos no necesitan, pues, que obviamente que los descubran porque ellos ya saben quiénes son. Lo que pasó fue un proceso, ¿cierto? Eso es un proceso también de aculturación. Muchas veces un proceso de aculturación violenta y otras veces, pues, una asimilación pacífica. Los indígenas adoptaron ciertos comportamientos de manera pacífica, pero también les impusieron ciertos patrones culturales por parte de los españoles, ¿no? Entonces a eso se le llama aculturación. Miremos otros conceptos que tienen que ver con la aculturación. La aculturación trae pues consecuencias, ¿no? Asimilación, modificación, absorción, que muchas veces esos, ese proceso lleva a la desaparición de ciertos rasgos o comportamientos culturales que se tenían anteriormente. Por ejemplo, los indígenas, ¿cierto? Pues tenían una concepción diferente de bueno, de la religión a la que conocemos hoy en día, ¿no? Por parte nuestra, que pues la gran mayoría son católicos. Entonces, ellos tenían una visión diferente de la naturaleza, de los dioses, tenían unas creencias diferentes y obviamente pues con ese intercambio cultural, ya sea pacífico o violento, pues se cambió toda esa concepción, ¿no? Toda esa cosmovisión. Y ahora pues debían creer en un solo Dios, en el Dios católico, ¿no? También existen otros conceptos llamados multiculturalidad e interculturalidad. La multiculturalidad pues implica que hay un reconocimiento de otras culturas. Hay otras, ¿cierto? No solo la blanca, no solo la mestiza, no solo la indígena, pues existe la afrodescendiente, ¿sí? Pueden existir otras que son una mezcla de todo. Y al reconocer que hay cierta multiculturalidad, pues hay ausencia de conflicto. Se puede coexistir. ¿Por qué? Porque al reconocer al otro, pues obviamente yo le estoy dando importancia. Entonces la multiculturalidad es un concepto positivo, pues porque reconoce la existencia del otro y los aportes del otro. Y también dentro de la multiculturalidad se da un proceso llamado interculturalidad. Eso es una influencia mutua, un intercambio, una convivencia entre esos ciertos grupos. Entonces nosotros, Colombia es un país multicultural y también intercultural. ¿Listo? Guillermo. Voy. Aculturación es un proceso social en ocasiones violento. Un encuentro de dos culturas en términos desiguales donde una de ellas deviene dominante y la otra dominada. Es dominante por un lado, porque la acción cultural invasora se impone por la fuerza o la violencia. Y por otro lado, aunque la dominada es violentada o conquistada, hace frente a la intervención de los primeros mediante el sos- sometimiento. Sometimiento, ¿cierto? Entonces la culturación como proceso, ¿cierto? De asimilación o adopción de costumbres culturales por parte de una cultura hacia la otra, pues como ya hemos recalcado, se da también en términos violentos, ¿no? Donde la cultura dominante se impone sobre la dominada y le impone ciertos patrones culturales que considera ella como civilizadores, ¿no? Entonces, A las buenas o a las malas. sí, a las buenas o a las malas, pensando que pues su cultura es más importante y aparte más importante es una cultura con más mayor valor porque representa la civilización. Entonces la famosa carga del hombre blanco, ¿no? La famosa carga del hombre español o europeo blanco que pues va a conocer el mundo, va a conquistar el mundo pues con el único fin de civilizarlo, ¿no? Entonces él es un pobre que le toca ir a explorar el mundo para civilizarlo en nombre de Dios, ¿no? Triste. Ahora, miremos esto.
Creo que eso ya le vamos a trabajar. Sí. Camilo, la primera parte, descríbamela. ¿Qué entiende, qué analiza, qué ve? Me gustaría hacer un pequeño resumen sobre eso. Que la educación es muy cuadriculada, que es muy en una imagen, ¿no? Que todos tienen que aprender lo mismo, que son muy, sí, que no van más allá en la explicación, ¿me entiendes? Sí, 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 muy bien, yo lo entiendo. Entonces, lo que Camilo quiere decir es que la profesora está poniendo un conocimiento, ¿cierto?, estricto. Y por lo tanto, todos los estudiantes deben aprender lo que ella está enseñando o lo que ella también sabe, ¿no? No permite ir más allá, como dice Mire, Camilo. Nos y están el moldeando. otro es que no mide no hace, no pone, o sea, no pone a prueba las capacidades de todos, sino algunos van a ganar y otros van a perder en aspectos, ¿sí me entiende, no? Sí, sí, lo entiendo. En el otro. Entonces, la educación vista desde este punto es una educación eh, homogénea, es decir, no reconoce la diferencia. Es una educación que no da cabida a la diferencia, al pensamiento crítico o al ir más allá, como dice Camilo. O sea, la educación se presta para transmitir ciertos conocimientos sin salirse del molde, ¿bien? O sea, enseñar y que ellos aprendan lo que la profesora está enseñando tal como es. Y la otra, pues obviamente es eso, ¿no? Es no reconocer las diferencias y capacidades que tienen cada individuo y enseñar o evaluar a todos por igual, ¿no? Obviamente unos van a ganar, otros van a perder, pues es probable que la mayoría pierda si no se reconocen esas diferencias o esas capacidades. Pero puedes describir un resumen sobre ese dibujo que está acá. Pues Que sí, está... eso, Jennifer, hágalo. Eso lo voy a hacer a que termine. En las preguntas de la actividad del 7 de agosto salían todas estas preguntas así. Sí, muy bien el que la haya hecho porque es probable que salgan en la acumulativa, ¿no? Camilo, lea esta partecita, por favor. El ser humano nace inacabado y la educación entiende como proceso lo que No, 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 lea pretende bien, es no, no modificar, lea ¿no? por correr, no lea por correr. Vuelva a leer. El ser humano nace incabado y Inacabado, la inacabado, o educación sea, no se ha acabado. y la educación entendido como proceso. Lo que pretende es modificarlo para completarlo y optimizarlo, tomando como referencia un modelo ideal de persona y de sociedad que le sirve de guía. La educación trata, en definitiva, de hacer a la persona mejor de lo que en un principio es un permanente proceso de perfeccionamiento. La educación es un proceso gradual mediante el cual se transmite un conjunto de conocimientos, valores, costumbres, comportamientos, actitudes y formas de actuar que el ser humano debe adquirir y emplear a lo largo de toda su vida. Además, diversas formas de ver el mundo que nos rodea. Todo ello para poder desenvolvernos de manera activa y participativa en sociedad. Muy bien, bueno, estos son conceptos de la educación. Entonces, la educación debe ser entendida como una herramienta que intenta, ¿cierto?, llenar los vacíos que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Llenar esos vacíos de qué manera? Primero, entendiendo que todos somos diferentes y tenemos capacidades diferentes. Lo que intenta es la educación, o lo que debe intentar, o lo que debería intentar, es tratar de apoyar, de ayudar, de servir de soporte a todos los seres humanos para que estos entiendan la realidad en la que están viviendo, entiendan cómo funciona su realidad, su mundo, y de esa manera poder desenvolverse de manera más efectiva, ¿no? Entonces la educación, como ya dice, es un proceso de transmisión de una serie de conocimientos, valores, costumbres, comportamientos, ¿cierto? Que le van a ayudar o son herramientas para sobrevivir, pues, por así decirlo, y entender y comprender el mundo que lo rodea, ¿bien? Entonces la educación debe ser un proceso activo que promueva la participación de los estudiantes, ¿no? Que estos puedan opinar, puedan investigar, puedan aportar, ¿cierto? Eh,
no sea una transmisión lineal, ¿cierto? Donde los estudiantes se sientan a escuchar al profesor, sino que ellos opinan. Bien. Eh, Guille, leamos esto. La educación en Colombia es un derecho ciudadano y una propiedad del gobierno, Prioridad. prioridad del gobierno, de conformidad con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994. Todos los colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad. La educación obligatoria actualmente de 10 años desde No, los lea bien. La pues, educación obligatoria. actualmente es de 10 años, desde los 5 hasta los 15 años de edad. Listo. Entonces, lo que leímos es que la educación es un derecho. Por lo tanto, todos tenemos derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, la educación debe ser una prioridad de los gobiernos. ¿Por qué? Porque de esa manera si educamos a los hombres, ¿cierto? Si educamos a todas y todos, o a todes, ¿cierto? Pues a futuro seremos una sociedad mejor, ¿no? Pues en teoría sería así, ¿no? Una sociedad educada es una sociedad igualitaria, próspera, que reconoce los derechos, que reconoce al otro. Bien. Camilo, siga. Yo creo que son más de 10 años, ¿cómo así? No, lo que pasa es que dicen que educación obligatoria, es decir, que el Estado debe garantizar la educación de los niños de 5 hasta 15 años. Ah, O sea, no es que esto, si usted no quiere estudiar más, pues ¿qué? No lo van a obligar, ¿no? El aprendizaje es el efecto de la educación. Son los cambios que se producen en el sujeto que se está educando, como consecuencia de las influencias educativas y que son congruentes con las finalidades propuestas. Cuando se produce el aprendizaje, deseando decirnos que se han No alcanzado los deseado, no, no, objetivos vuelva, 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 educativos. vuelva, 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 vuelva. Cuando se produce el aprendizaje deseado, Deseado, decimos que se han alcanzado los objetivos educativos como consecuencia de la planificación de enseñanza. bueno, entonces el aprendizaje es un efecto propio de la educación. Entonces la educación lo que busca es que el estudiante aprenda, pero aprenda qué, pues aprenda a valorar Y a respetar a su los demás. entorno. Sí, bueno, primero valorar su entorno, pues sí, muchas gracias Jennifer. Los valores obviamente son muy importantes y que aprenda a entender y a comprender el para qué estoy yo acá. El que aprenda y comprenda por qué existen las leyes y para qué sirven las leyes. Por qué es importante respetar a los demás. Por qué es importante eh, conocer nuestros derechos. Es decir, el aprendizaje lo que va a hacer es cambiar al sujeto, ¿cierto? Cambiarlo, en teoría, pues para que éste le sirva a la sociedad, para que sea un elemento positivo a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿y cómo logramos eso? Pues mediante un plan, una planificación. Enseñar al estudiante realmente instrumentos que pueda servir para mejorar o cambiar la sociedad, ¿ya? Pero hay un problema. El problema que existe actualmente en Colombia, bueno, y en gran parte del mundo se llama educación homogénea, ¿ya? Educación homogénea. Vamos a mirar qué es educación homogénea. Guille, lea. igual para todos. Sí, lea. Homogeneidad. La similitud entre los sujetos actuando como si estos pensaran, actuaran, aprendieran de la misma manera. Significa ser de la misma clase, estar formado de partes que son del mismo tipo. Listo. Diversidad. Ah, Siga, siga. diversidad. Consiste en reconocer la complejidad, el que algo se puede componer de diferentes partes distintas entre sí. No solo recon- reconocemos la,
la variación individual, sino que además es nuestro punto de partida para diseñar estrategias útiles en las clases o aulas que nos ayuden a a beneficiarnos de esta diversidad. Listo, entonces la educación eh, homogénea, ¿cierto? Lo que hace es, primero, no reconocer las diferencias. Al no reconocer las diferencias, pues no podemos nosotros detectar las potencialidades de cada estudiante. Entonces vamos a enseñar lo mismo para todos, ¿cierto? Porque creemos que todos son iguales, piensan igual y tienen las mismas capacidades. Obviamente es un error, pero pues es producto de un sistema educativo donde metemos a 50 estudiantes en un salón, ¿no? Entonces, así es difícil reconocer las diferencias, ¿no? Tratar de educarla a todos por igual, pues no es lo ideal, pero pues esto tampoco ayuda, ¿no? Nosotros no podemos hacer una clase para cada uno si hay 50 estudiantes. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un punto donde nosotros, obviamente, reconociendo las falencias, pues tratemos de identificar esa diversidad que pues hay en un salón de clases, ¿no? ¿Cómo? Pues mediante ejercicios en los que el estudiante participe, sea activo, ¿cierto? Para que él de esa manera pueda expresar eh, sus emociones, sus aptitudes, sus actitudes, sus valores, y nosotros como docentes, pues reconocerlos. Obviamente para poder realizar este tipo de trabajo necesitamos también la ayuda del estudiante, ¿no? Que este, pues obviamente participe de manera activa y no se quede ahí callado, pues escuchando, ¿no? Esta es una, pues lo que hemos visto hoy, que ya nos vayamos, ¿no? Es a grande rasgo lo que va a salir en la acumulativa. También necesito que, como dice Guillermo, estudien la actividad del 7 de agosto, ¿no? Sí. Esa también va a salir, o sea, y la actividad que vamos a hacer para la próxima semana también deben hacerlo porque es una de las preguntas es una de las preguntas de la acumulativa. Listo. Jennifer, ¿qué ha escrito acerca de lo que hemos trabajado Listo. ahorita? No, pues no se vayan a ir, tranquilos. La, Escuchó Camilo, Camilo, Ujú. lo que voy a dejar para actividad para la próxima semana es, bueno, es una pregunta de la acumulativa. ¿Listo? Listo. Bueno, y usted igual no ha hecho absolutamente nada, pero puede hacerlo, ¿no? Si quiere.